La paz de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Que la paz de Dios esté en su corazón. Le doy gracias a Dios con todo mi corazón, porque nuevamente Dios me permite exponer su palabra. Les pido humildemente que estén atentos. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la sana doctrina. Es la enseñanza del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude para entender cada predicación, cada exposición de la palabra de Dios. Tiene un mensaje maravilloso. A lo mejor oculto. Entonces necesitamos estar atentos para captar lo que Dios ha preparado para nosotros de hermosa manera. Que Dios nos bendiga para que su palabra fructifique en nuestro corazón para la gloria de su santo nombre. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te doy muchas gracias con todo mi corazón, porque nuevamente nos concedes la vida y puedo exponer tu palabra. Te ruego que pongas tu bendición y tu aprobación a esta exposición de tu santa palabra, para que los corazones estén atentos. Tú has preparado de una manera muy especial, porque tú nos conoces, tú lo sabes todo. Y te has preparado de una manera muy especial para cada uno de nosotros ese manjar del cielo. Que estemos atentos, que no nos descuidemos, Señor, porque tú con mucho amor preparas para cada uno lo que necesitamos, porque tú eres sabio, porque eres santo, porque eres perfecto y porque nos amas. Gracias, gracias bendito Dios, gracias Señor Jesucristo, gracias Santo Espíritu de Dios. Para ti es la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Buscamos en el libro del Éxodo, hermanos. Aleluya. En el capítulo 20 y en el verso 6. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. En el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 6. Es una breve recordatorio de lo que hablamos el domingo próximo pasado, ¿sí? Y bueno, dice la palabra de Dios: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. También leemos, hermanos, en Romanos 5:21, la carta a los romanos. Bendito sea su santo nombre. Carta a los romanos, en el capítulo 5, en el verso 21. Así dice este verso de la palabra de Dios: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como por el pecado reinó para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante el Señor, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y también vamos a leer, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 15 y 16. Primera de Timoteo, primera carta a los de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 15 y 16. Así dice esta bendita palabra: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, por ejemplo, de los que habían de creer en él para vida eterna. El 17 también. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos, hermanos. Perdón. Tenemos que leer otra vez, hermanos. Éxodo 20, verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora dice en Romanos. Aleluya. En Romanos 5, 21. Dice así. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora leemos en Timoteo 1, del 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro tema, hermanos, el domingo próximo pasado, hablamos de la misericordia. ¿Sí recuerdan? Hablamos de la misericordia. Por eso leíamos en el 26, ¿sí? Que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y los que le amamos, obedecemos a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos la palabra, entonces es muy importante ser obedientes. Aleluya. Nuestro tema ahora es la gracia. Aleluya, bendito Dios. Son temas hermosísimos, hermanos. Nuestro objetivo, la gratitud, es obediencia. Tenemos mucha gratitud porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y por su gracia hemos recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Aleluya. Hablamos de la misericordia de Dios. Dijimos que la misericordia es amabilidad, entrañas, es decir, de lo profundo. Debe de salir la misericordia, ¿sí?, para los otros. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, siendo pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Benignidad, compasión, clemencia, para no castigar al enemigo, al delincuente. La misericordia es clemencia para no castigar. Hay momentos, hermanos, que los hombres del mundo son muy perversos, muy sanguinarios, ¿sí? Pero si se arrepienten de lo profundo de su corazón, ahí está la misericordia de Dios, el perdón, y que no reciba el castigo que se merece, porque el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Entonces, clemencia
para no castigar al enemigo o al delincuente, al que hace lo malo, al perverso, al que está tramando cómo dañar a su prójimo. Pero si se arrepienten, Dios los perdona. Ese es el amor de Dios. El amor, la misericordia, benignidad, compasión, son sinónimos, ¿sí? Resulta en lo mismo. Por el amor, Dios nos perdona, por su amor tan grande. Tiene clemencia de nosotros, tiene compasión, se compadece de nuestra miseria, de lo que somos, hermano. Eso somos, una miseria. Entonces, la clemencia del Señor es para no castigar al enemigo o al delincuente. Compasión que obliga a ayudar al débil. Esa es la misericordia. Compasión que ayuda que obliga a ayudar al débil, al enfermo, al pobre. Dice en las bienaventuranzas, gloria a Dios. Léala, por favor, hermano, léala. Sí. Dice en Mateo 5, ahí están las bienaventuranzas. Mateo 5, en el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que sembramos, cosechamos, hermano. Si sembramos misericordia, en vez de desquite, en vez de odio, los cristianos no podemos desquitarnos. Ese se lo dejamos a Dios. Dios se encarga de hacer justicia si nos dañaron. Dios se encarga de corregir. Entonces, no podemos hacer justicia por nuestra mano, de ninguna manera. Entonces, la clemencia ayuda a tener compasión para no castigar al enemigo, al delincuente. Compasión que obliga a ayudar al débil, al enfermo, al pobre. Es uno de los atributos de Dios, la misericordia, dijimos el domingo próximo pasado, sí. En la Biblia, la misericordia es la bondad y magnanimidad de Dios. La misericordia en la Biblia, sí, es la bondad y magnanimidad de Dios para con los humanos. Aunque seamos indignos de su favor. Esa es la misericordia. Bondad, magnanimidad de Dios para con los hombres. Aunque no merezcamos nada. Aunque seamos indignos de su favor. Dijimos también, hermanos, que la misericordia se diferencia de la gracia. Ahora vamos a hablar de la gracia. Un pequeño resumen de lo que vimos el domingo próximo pasado. Sí. Lo que diferencia la misericordia de la gracia es que en la gracia considera al hombre culpable. La gracia considera al hombre culpable. Y la gracia actúa en el favor del pecador. A pesar de su absoluta falta de méritos. La gracia considera al hombre pecador, culpable, actuando. La gracia actúa a nuestro favor, a favor del pecador, a pesar de nuestra absolutos méritos.
No tenemos ninguno, hermano. Nuestra falta absoluta de méritos. ¿Qué podríamos alegar a nuestro favor? ¿Qué hay de bueno en nosotros? No hay nada bueno, hermanos. No hay nada bueno. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Porque ha tenido misericordia de nosotros, ha perdonado nuestros pecados, nos ha visto, nos ha favorecido con su gracia, a pesar de que no merecemos nada. Carecemos absolutamente de méritos. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia, que a pesar de que ningún mérito tenemos, absoluta falta de méritos, Dios nos favorece. También la misericordia es favor, la gracia es favor. Fuimos favorecidos por la gracia de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados. Qué importante, hermanos, qué importante, sobre todo en este tiempo, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Se avecina la Tercera Guerra Mundial, hermano. ¿Sí? ¿Estamos preparados? Dios nos capacita para ser aptos para el reino de los cielos. Aleluya. Esa es su misericordia, ese es su amor. No quiere castigarnos, no quiere que recibamos lo que merecemos. No tenemos ningún mérito. Pero esa es la misericordia de Dios. Si nos arrepentimos, si buscamos, dice, hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares, a los que me aman. Amar es obedecer. Amar es obedecer. Amar es gratitud, porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo estamos agradeciendo a Dios, hermano? Sí. No, pues es que no hay. Nos tratamos de disculpar. Aceptamos el favor de Dios. Nosotros tratamos de disculparnos. No es que yo no tuve la culpa, es que yo tengo la razón. No, hermano. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, en la misericordia se destaca, resalta, ya decíamos el domingo pasado, en la misericordia se destaca, resalta el carácter compasivo de Dios. Misericordia resalta, se destaca el carácter compasivo de la misericordia de Dios, del amor de Dios. En la misericordia se destaca, se resalta la compasión, el amor de Dios. Y en el énfasis de este aspecto, de la actitud de Dios hacia el hombre, en el aspecto de esta actitud de Dios a favor del hombre, sí, tiene como se compadece Dios de nuestra miseria, de lo que somos, hermano. ¿Qué somos? Miserable, llaga podrida, dice la palabra. Miserable de mi llaga podrida y pestilente en comparación a la santidad de Dios, del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios, a la santidad de su Santo Espíritu. Aleluya. Se compadece. La condición de este aspecto es que Dios se compadece de la miseria e impotencia en la que se encuentra el hombre, en la que se encuentran los humanos. La impotencia, la miseria de Dios, se compadece. Ahí está el amor, hermanos, qué maravilla.
Ahí está la gracia de Dios, ahí está la misericordia, ahí está la compasión, ahí está la bondad, ahí está el favor de Dios, aleluya. La gracia de Dios. El Antiguo Testamento ya había gracia de Dios, hermanos, por eso sí, el Señor puso los 10 mandamientos para que los guardara el pueblo de Israel, para que los guardemos nosotros también, porque nosotros somos pueblo de Dios. ¿Sí? Así es que tenemos que obedecer los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Una de las bellas ordenanzas que recibimos del Señor Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándolas que guarden todo lo que yo os he enseñado, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué más? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero personas de 15 años en adelante, porque la persona de 15 años en adelante ya tiene conciencia. ¿Sí? Bautizo quiere decir arrepentimiento. Un bebé, ¿de qué se puede arrepentir un bebé? Si está limpio, si es una ternura, un amor, un bebecito recién nacido, ¿de qué se puede arrepentir? ¿De qué pecado se puede arrepentir? ¿Sí? Entonces, así nosotros sí tenemos que entender la palabra de Dios. Se nos está dando oportunidad. No que cambie de religión, no se trata de religión. El Señor Jesucristo no es una religión, es una realidad. Dios envió a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. No se pierda quiere decir el perdón de sus pecados, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, es decir, el hombre. No envió Dios a condenar al hombre, no envió Dios a su Hijo Jesucristo, sino para que fuera salvo. Para eso murió, para eso lo envió Dios, para que muriera en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, aleluya, a su nombre gloria. Desde siempre, hermanos, la bondad de Dios siempre está a nuestro favor. La bondad de Dios, hermanos, es maravillosa. La vida cristiana en su totalidad depende de la gracia de Dios. ¿Sí? La vida cristiana en su contenido es la gracia de Dios. La santificación y el crecimiento y maduración del creyente no se efectúa como una etapa posterior al arrepentimiento, a la que yo haya aceptado al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. A una etapa posterior, independiente de la recepción de haber recibido la gracia de Dios, sino la gracia, el crecimiento, la santificación, la madurar como ser humano, está dentro de la gracia de Dios. Aleluya. Gracia, la gracia, aceptación y amor inmerecido. Lo acepto. Hay quien no lo acepta, hermano, no quiere. No. Gracia, aceptación y amor inmerecido. Y se recibe de otra persona. Nosotros también tenemos que ser misericordiosos, como dicen las bienaventuranzas. Bienaventurado el misericordioso, porque alcanzará la misericordia de Dios. Las palabras bíblicas para gracia se emplean en diversas maneras.
en su uso más característico, alude a un favor inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Me está favoreciendo, no mereciendo nada. Me favorece con su amor, me favorece perdonando mis pecados por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia se proporciona se prodiga a un inferior. Nosotros debemos ayudar, hacer favores, ser bondadosos, compasivos. Si podemos, a nuestra mano está ayudar a alguien. Sí. Ya decíamos el domingo pasado, si en mi mano está ayudar, sí, ¿por qué no hacerlo? Tanta bendición hemos recibido de Dios, tanta misericordia a cada momento. Nos cuida. La gracia de Dios nos favorece. Entonces tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Aleluya. A un inferior, no, a lo mejor no es la palabra correcta, a un necesitado, sí. Y vamos a hacer un favor, no esperando recompensa, hermanos. No tendría caso. A lo mejor se hace el favor, pero si estoy esperando recompensa, pierdo. Si había ganado algo a mi favor, lo pierdo porque estoy esperando, porque recibo una recompensa. No esperemos recompensa. La recompensa la da Dios en su momento preciso. Aleluya. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, se refleja el favor de Dios no merecido, que provee salvación para los que merecen condenación. Cuando se refiere a la gracia divina, la misericordia, la gracia, cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, se refleja un favor de Dios no merecido, que provee un favor no merecido, que provee salvación. Fíjese bien, un favor, una gracia no merecido para los que merecen condenación eterna. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Nos favorece. Aleluya. Nos libra de la condenación. Provee, por esa gracia provee el Señor misericordia, perdón, bondad. Aleluya. En el sentido cristiano, se especifica la gracia en el sentido cristiano humano en las personas. La gracia de Dios es una actividad que nos favorece para darnos salvación, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, una actividad de Dios. La gracia es una actividad de Dios que nos favorece, no mereciendo nada. Aleluya. Es un regalo. Aleluya. Un regalo, hermanos, maravilloso, por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Es un regalo que Dios haya dado a su Hijo para que muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. La gracia salvadora de Dios se manifestó en la obra redentora del Señor Jesucristo.
La gracia salvadora de Dios se manifiesta en la obra, o se manifestó, o se sigue manifestando en la obra redentora del Señor Jesucristo. La gracia está centrada, la gracia de Dios está centrada en la persona del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es el Señor Jesucristo, porque por Él recibimos el perdón de nuestros pecados, porque por su obra redentora nos libró de la condenación eterna. Él pagó el castigo que yo merecía. Esa es la misericordia, esa es la gracia de Dios, del Dios de amor, del Dios de misericordia. ¿Cómo estamos pagando, hermanos? ¿Qué hacemos? El amor es acción. El perdón es acción. La fe es acción. No podemos estar inactivos. Tenemos que trabajar. Tenemos que servir a Dios, compadeciéndonos de los que no conocen al Señor Jesucristo, llevándoles la mejor noticia de todo el mundo, de todos los tiempos. La buena noticia. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar mis pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, en la gracia está centrada en la persona del Señor Jesucristo. Ser objeto de la gracia divina, ser objeto de la gracia divina es un privilegio, hermanos. Como decíamos también, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En ese océano, en ese mar de gentes, Dios nos sacó de ahí. Aleluya. ¿Sí? El ser objeto de la gracia de Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande, hermanos. Ya me salvó. ¿Qué estoy haciendo? Así dice la palabra de Dios: dad de gracia lo que de gracia recibimos. Anuncia la buena noticia. Di que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, que recibimos misericordia si le aceptamos en nuestro corazón como el Salvador de nuestras almas y como el Señor de nuestra vida. Estamos sujetos a su voluntad. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. En esos momentos que iba a ser crucificado, estaba padeciendo como hombre, pero nos enseñó esa sujeción a la voluntad del Padre. Señor, si quieres que pase de mí esta copa. En el huerto de Getsemaní que oraba. ¿Sí? Si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Aleluya. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia, hermanos. Porque nos favorece con su gracia. Bendito sea su santo nombre. Nuestra vocación cristiana general y nuestra vocación a un ministerio especial es obra de la gracia. Nuestra vocación para ser cristianos, ¿sí? y para una vocación para un ministerio especial es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Es obra de la gracia. Y la gracia actúa por medio del Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana está orientada por la gracia. Es como si fuera una brújula. Nuestra vida cristiana se orienta por la gracia de Dios. Es decir, que debemos decir agradecidos
todo el tiempo, hermanos, porque todo el tiempo Dios nos está favoreciendo. Cuida de nosotros, tiene misericordia de nosotros, nos ayuda, el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando queremos salirnos del redil, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene una actividad hermosa. Dios envió a su Hijo. El Señor Jesucristo obedeció y fue a la cruz. El Espíritu Santo trabaja. Porque dice el Señor Jesucristo, me voy, pero no os dejo solos. Enviaré a otro consolador. El Señor Jesucristo vino a consolarnos, a amarnos, a perdonarnos, pero como persona estaba limitado. No podía estar en Jerusalén y no podía estar en Judea. Era una persona, pero el Espíritu de Dios, ahí es donde Dios es omnipresente. A donde quiera puede estar por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. La gracia del hebreo Gesed, del griego charis, del latín gratia, favor inmerecido concedido por Dios a la raza humana. La gracia, favor inmerecido concedido por Dios a la raza humana. Aleluya. Mediante la gracia al hombre, mediante la gracia al hombre se le capacita para que comprenda, acepte y disfrute de inmediato. La gracia, ¿sí?, capacita a la persona, a los hombres, para que comprendamos y aceptamos y disfrutemos de inmediato. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos esa gracia, inmediatamente recibimos los beneficios. Podemos disfrutar de los beneficios para crecer en el conocimiento de su palabra, para crecer en fe, para crecer en obediencia, para crecer en santidad. Aleluya. Inmediatamente que recibimos la gracia de Dios, recibimos los beneficios del plan de Dios de salvación. Aleluya. Como dice la palabra de Dios, hermano, en Efesios 2:8, aleluya, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, aleluya, porque por gracia sois salvos, no, los méritos ya los hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si yo quisiera hacer méritos, no puede compararse mis méritos con los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo golpearon, se burlaron de él, lo escarnecieron cuando iba camino al Calvario. Él ya pagó todo. Él pagó nuestro rescate. Ahora soy salvo, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Y dice otra palabra hermosísima, hermanos. Aleluya. Sí. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Debemos hablar del Señor Jesucristo para que los hombres conozcan a ese Jesucristo que murió y fue crucificado, pero no se quedó en la tumba, resucitó victorioso. Entonces, hablemos de Cristo para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios y conozca los beneficios e inmediatamente los disfrute
y los viva y sea feliz con un Cristo vivo en su corazón. Sí, hermano. Problemas, siempre tenemos problemas, hermanos, sí, porque somos humanos imperfectos, pero no estamos solos. Ahí está la palabra hermosa, la clave de nuestra resistencia. ¿Cómo? ¿Cómo si perdió su trabajo? ¿Si perdió a un bebé? ¿Si tiene una enfermedad grave? Los cristianos resistimos porque estamos revestidos del poder de Dios. Estamos revestidos de la gracia de Dios. Estamos revestidos del nuevo hombre. Aleluya. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos los genes del Señor Jesucristo, ya no de Adán ni de Eva. Ahora somos nuevas criaturas y podemos resistir porque el Espíritu de Dios nos asiste y podemos resistir el dolor, la angustia, los problemas, las luchas, los conflictos, porque Dios está en nuestro corazón, hermanos. Esa es una bendición muy grande. No dude en aceptar esa bendición, esa gracia, esa misericordia. Aleluya. El Señor Jesucristo, Dios ama. Aleluya. La gracia de Dios, la bondad de Dios es para los que le aman, no para los desobedientes. El Señor Jesucristo, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador y anhela no su muerte, ya decíamos también el domingo próximo pasado, sino que éste se arrepienta y viva. Ahí está la oportunidad maravillosa, no hay otra. ¿Quién murió? El Señor Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre? El Señor Jesucristo. ¿Quién obedeció hasta el sacrificio a Dios? El Señor Jesucristo. ¿Quién dejó la tumba vacía? El Señor Jesucristo. Aleluya. La tumba, la muerte no pudo retener al dador de la vida, que es el Señor Jesús, que es Dios. Sí. Además, resucitó y ascendió. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Dale otra oportunidad. Ten misericordia. Ten misericordia, Padre eterno, intercediendo el Señor Jesucristo a nuestro favor por su infinita misericordia. Aleluya. El Señor Dios Todopoderoso no quiere la muerte del pecador, sino su conversión a la fe del Señor Jesucristo. La conversión a la fe. Dejamos la idolatría. Sí, hay mucha clase de idolatría. Toda es idolatría. ¿Qué Dios, qué ídolo puede hacer las obras que el Señor Jesucristo hizo? Cargar su cruz, rumbo al Calvario, cargó su cruz, fue crucificado, su sangre preciosa se derramó. Ese es el Señor Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, esa es su obra redentora perfecta. Ahora, ¿qué ídolo puede hacer esa obra? ¿Qué persona? ¿Qué hombre? No hay. Ahora, ¿quién ha creado un mundo como el Dios creador? ¿Quién sostiene el universo? ¿Quién sostiene ese orden, ese cosmos? ¿Qué hombre hay? ¿Qué Dios hay? Ninguno. Ni habrá, dice Dios. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia en millares a los que me aman y obedecen y guardan mis mandamientos. Aleluya. Entonces, y tendré misericordia, dice
el Señor Jesús. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Tendré clemencia del que tendré clemencia, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. De Dios tendremos misericordia. Él nos sacó de la idolatría, de la ignorancia. No conocíamos a ese Dios vivo, maravilloso. No conocíamos que el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, sí, en la cruz del Calvario, pero resucitó. La tumba no lo pudo retener. Entonces, ese Dios maravilloso, por cuanto es misericordioso, piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia, debemos sujetar nuestra voluntad a su voluntad. El Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, es grande, es misericordioso, es piadoso. Grande en misericordia y verdad, aleluya. Si Dios guardara se recordara, cuando perdona nuestros pecados, nos echa a la más profundo de la mar. Nunca más se vuelve esa es la gracia, la misericordia. Le dan la espalda, ¿sí? Porque no quiere saber nada del pecado. Echarlo a lo profundo de la mar quiere decir que no se vuelve a acordar de él, ¿sí? Porque si tuviera recuerdos de las iniquidades de los hombres, de los pecadores, nadie podría estar en pie delante de él, hermanos. ¿Quién soporta su santidad, hermanos? ¿Quién es tan santo, tan perfecto, tan misericordioso, lleno de gracia y de bondad? Aleluya. Dice en el libro de Juan, vimos su gracia al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Y aquel verbo, aquella palabra, tomó forma de hombre y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, la gracia, por la gracia recibimos el perdón de nuestros pecados. Si Dios recordara eso, ¿quién pudo? Todos seríamos condenados. Pero esa es la gracia de Dios. El Señor Jesucristo envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar y muriera crucificado, pagando lo que nosotros teníamos que pagar en la cruz del Calvario. Nosotros clamamos, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu misericordia. ¿Cómo espera, hermanos? ¿Cómo espera? Sea tu misericordia, oh Jehová, según esperamos en ti. Quiere decir, en fe. En fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es, hermanos? Una fe viva, una fe que mueve montañas, una fe que transforma el mundo. Así debemos de ser. Hagámoslo, hermano, cuanto antes, cuanto antes. El tiempo ya está muy reducido. Hablemos de Cristo, hablemos de su obra redentora, prediquemos su palabra, anunciemos la buena noticia. Aleluya. La gracia de Dios. Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y de misericordia. Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y de misericordia. La gracia es la presencia del amor de Dios por medio del Señor Jesucristo. Aleluya. La gracia es la misericordia de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo.
La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio del Señor Jesucristo. La gracia vino a ser el Señor Jesucristo. La gracia vino por el Señor Jesucristo. Dice, la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley Moisés recibió en el Sinaí las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Está diciendo Pablo a Tito. Sí, aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la autoridad delegada de Dios, no de los humanos, sino para reprender, para hablar, para exhortar, para enseñar. Aleluya, bendito sea su nombre. La manifestación visible. La manifestación visible, viviente de la gracia de Dios es el Señor Jesucristo. Aleluya. La manifestación visible, viviente de la gracia de Dios es el Señor Jesucristo. Aleluya. Es real y definitiva. No necesitamos más que la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Porque ya conocéis la gracia de Dios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Aleluya. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio del Señor Jesucristo, ya decíamos. La gracia la recibimos del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, quien imparte misericordia y perdón y el deseo y el anhelo y el poder para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo
nos imparte la misericordia y el perdón y el deseo y el anhelo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Con Cristo soy más que vencedora, aleluya. En la cruz, aleluya, resplandece la gracia salvadora de Dios, aleluya. En la cruz, ahí donde fue muerto el Hijo de Dios, en la cruz. Es a donde resplandece la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Dios está mostrando su gracia. Envió a su Hijo para que fuera crucificado. Dice una persona, pregunta, ¿quién mató al Señor Jesucristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Sí, los romanos, por medio de sus leyes muy estrictas para corregir a los criminales. Los judíos, porque dijo, crucifícale. Su gracia caiga, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se están condenando ellos mismos. Su sangre caiga sobre nosotros. Qué dura palabra, hermanos. Por eso los judíos sufrieron muchísimo el holocausto, sí, pero cumplieron los hombres sus leyes, los romanos. Los judíos, por no querer al Señor Jesucristo, no querer recibir como el Mesías, como el enviado de Dios, no creyeron en él. Según los judíos, están esperando al Hijo de Dios, al ungido. Pero, si observamos bien, el Señor Jesús, el Señor Dios, ya dice, como dijimos también, ya por determinado consejo. Dios sabe todo, hermanos. Sí. Fíjese qué hermosa es la palabra de Dios para escudriñarla, para estudiarla, para que nos enteremos de ese Dios maravilloso que tenemos. Aleluya. Aleluya, aleluya. A este Dios lo mandó para ser crucificado y que pagara en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Dios ya había determinado, ¿sí? Él sabía lo que iba a pasar y sabe lo que va a pasar. Y sabe que usted se va a convertir y que va a dejar la idolatría, la incredulidad. Y se va a convertir a la fe del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le está ofreciendo el perdón de sus pecados a las almas nuevas, a los amigos, a los familiares que no se han convertido a la fe del Señor Jesucristo. ¿Sí? Anticipado conocimiento de Dios. Él ya lo sabe todo. Esa es la providencia de Dios. Y entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
arrepentidos y convertidos a la fe del Señor Jesucristo. No queremos que deje su religión, no. La religión no salva. El que salva es el Señor Jesucristo, porque es el único que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. En la cruz resplandece la gracia salvadora del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo a la tierra no era suficiente. Dios lo envió, sí, pero no era suficiente. Tenía que ser crucificado. No es... la gracia no es un mero efecto de la misericordia de Dios. De un Dios dispuesto por su bondad. Él dispuso por su bondad otorgar perdón pleno a los pecadores. Su santidad y justicia absoluta tenían que satisfacer, y al mismo tiempo su gracia fue manifestada. La cruz resplandece la gracia de Dios, pero y al mismo tiempo su amor tenía que ser satisfecho, es decir, con la obediencia de su Hijo, para que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Era preciso el sacrificio expiatorio en el Calvario por el Señor, efectuado por el Señor Jesucristo, el sacrificio expiatorio. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Todos hemos pecado. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él vino a ser la propiciación por medio de su sangre. Por medio de su sangre. Él es la propiciación que Dios aceptó para el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Propiciación. ¿Qué es propiciación? Sí. Del latín, propitatio, doctrina según la cual el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario hizo que fuera favorable a la humanidad. Es decir, nos hizo el favor el Señor Jesucristo. Perdón, Dios nos hizo favor por medio de la propiciación del Señor Jesucristo. Se ofreció a sí mismo para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para ponerla a tomar, para volverla a tomar. ¿Sí? No fue forzado. Dios no lo obligó. El Señor Jesucristo de sí se ofreció a sí mismo para derramar su sangre preciosa, ser crucificado y darnos el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo hizo favorable la gracia de Dios a la humanidad. Aleluya. Fue favorable a la humanidad caída, enferma por el pecado. La gracia solo puede ser recibida por la fe. La gracia solo puede ser recibida por la fe. Creo en la obra redentora del Señor Jesucristo. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Esta es la doctrina de la salvación. Por la sola fe, sin obras, sin méritos. Si fuera por obras o por méritos,
ya no sería gracia, ya no sería misericordia. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué méritos? Carecemos absolutamente del más insignificante mérito. No tenemos ninguno. Y si tuviéramos, no se comparan con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la doctrina de la salvación por la sola fe. Causa. La fe es la causa de la gracia, de la misericordia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes bien, creced. Antes bien, amados hermanos, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, solo a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced. Ocupémonos de agradar a Dios. Que los días de nuestra carne los vivamos para obediencia. Que crezcamos en obediencia, que crezcamos en fe, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, que para crecer en santidad. Aleluya. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos para hacer tu voluntad. La gratitud por tanta bendición, por tanta misericordia, es la obediencia. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, gracias, gracias te doy, Cristo mi Señor. Gracias, gracias, gracias te doy por mi salvación. Solo quiero a ti alabar con el corazón, pues en mi alma siempre habrá himnos de gratitud por su gracia, por su misericordia. Hablemos de Cristo. El Rey de Reyes es. Aleluya. Sí, hermanos, hablemos siempre de Cristo. La paz de Dios, que Dios les bendiga abundantemente, hermanos.